Bien, buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión, un especial bíblico de exégesis. Vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis bíblico desde la exégesis y la hermenéutica sobre el tema de Babilonia la Grande, que aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, y lo vamos a hacer con el pastor Percy Riles. Ya lo etiqueté, esperemos a ver entonces a que el pastor se conecte para que podamos entonces iniciar la transmisión. Pastor Percy Riles ya está etiquetado. Vamos a mirar entonces a que el pastor se conecte. eh, el pastor Percy Riller. Vamos a mirar entonces, aquí ya está Pastor Percy Riller. Esperemos a ver, entonces ya le mandé la invitación para que por favor conéctese, pastor, acépteme la invitación. Esperemos a ver entonces que el pastor Percy Riller desde la ciudad de Los Ángeles aprobar y agregar. Vamos entonces ya en este, mi amigo, el pastor Bautista Percy Riller, agregado, ya está agregado. Entonces esperemos a ver ya que el pastor podamos entonces empezar esta transmisión. Agregado, conectado. Pastor, bendiciones. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Cómo está, pastor? Aquí, mi hermano, apenas saliendo de trabajo, pero bien, gracias a Dios. Híjole. Sí, puede, Ahí estamos, exactamente. ahí estamos ya bien. Sí, sí, sí. Es que el mundo ¿Cómo está está? de cabeza. Con todas estas últimas noticias que nos han sorprendido a todos nosotros, ¿quién no, pastor? Sí, hombre, de veras, Señor Jesús. ¿Ah? Sí, Eh, de veras. Pastor, para los que no le conocen, hay mucha gente que piensa que usted es un católico infiltrado. Siempre es bueno aclararlo porque usted sabe de antemano esas cosas. ¿Nos puede explicar brevemente quién es el pastor Percy Rile Mi y a hermano, qué yo, congregación pertenece? sí, con mucho gusto, hermano. Mire, yo soy el hermano Percy Riley, radico aquí en la ciudad de Los Ángeles. En, Soy ordenado como pastor bautista del sur, y tengo credenciales con la denominación bautista del sur. En este momento estamos en proceso de ser transferidos o ya estamos dentro de la denominación metodista libre. Somos reconocidos como pastores y como ministros en ambas denominaciones, tanto en la bautista del sur como en la metodista libre. Tengo en el ministerio del Señor, tengo desde 1985 sirviendo a Dios, que fue cuando me gradué del seminario bíblico de las asambleas de Dios. Fui el único bautista en ese colegio bíblico. Y pues desde ese entonces hemos estado predicando la palabra, ¿sí? Entonces sí soy ministro bautista, no soy católico, este, y no soy jesuita como algunos andan diciendo por ahí. Usted sabe las leyendas urbanas, ¿no? Las Que le leyendas inventan a negras. las leyendas negras. Me dicen que soy jesuita, que soy católico infiltrado. Me dicen un montón de cosas, hermano, que hasta a veces ni yo me las creo. Digo, ¿a poco soy todo eso? Y ni yo no lo sabía. Sí. Pero, pero sí, me inventan muchas cosas, pero no soy católico, la iglesia católica me está pagando. Este, Ojalá me estuvieran pagando si estuviera con ellos, pero no estoy con ellos. Creo que si la iglesia católica me estuviera pagando, tendría un mejor teléfono, un mejor teléfono y un mejor equipo para hacer transmisiones de video. Pero no, hermano, somos pastores, soy pastor protestante y no soy católico como dicen muchos mentirosos. Sí. Pastor, ¿y alguna de las afinidades que usted tiene con la Iglesia Católica son a nivel personal o son a nivel
de su iglesia. Son a nivel personal, hermano. Son cosas que yo he investigado, que me he dado a la tarea de investigar más a fondo. Como en cierta ocasión estaba hablando con un hermano de la iglesia maronita, del rito maronita, y él es convertido a la iglesia católica, pero pertenece al rito maronita. Y él me dijo, mira, Percy, la verdad es que yo no me comía toda la pastilla evangélica. Él era pentecostés y se convirtió a la iglesia católica. Entonces él y yo hemos estado hablando con otros hermanos católicos, ortodoxos y de otros ritos católicos. Y aparte yo en lo personal pues he estado investigando las cosas que se nos enseñan muchas veces dentro de la iglesia evangélica, y me he dado cuenta pues que mucho de lo que nos enseñaban no era cierto, sí, que eran nada más personas que no tenían suficiente fundamento ni conocimiento de lo que es la doctrina católica. Sí. Pastor, ¿piensa usted que existe eh, mucha ignorancia y mucha prevención entre las iglesias cristianas? Oh, sí, hermano, existe mucha ignorancia en cuanto a al conocimiento de lo que es la doctrina católica. Por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos que dicen, con hermanos evangélicos que dicen que toda la doctrina católica es pagana, es herética y es satánica. Entonces yo les hago la pregunta, mencióname 10 doctrinas católicas y dame las razones por las que tú piensas que es satánica y que es herética. Sí, y la verdad me empiezan a mencionar la doctrina, por ejemplo, de la intercesión de los santos. Y yo les digo, ¿y qué es la intercesión de los santos? ¿Cuáles son las bases bíblicas que la Iglesia Católica tiene para decir que hay intercesión de los santos? Y muchas veces, hermanos, me dan información que es nada más basada en su prejuicio y en su falta de conocimiento de lo que es la doctrina católica. ¿Sí? Pero sí hay mucha ignorancia dentro del pueblo evangélico de lo que es realmente la doctrina católica. Sí. Pastor, y con el tema que íbamos a tratar hoy sobre Apocalipsis, capítulo 17 y 18, Babilonia la Grande, mm, ¿qué podemos primero explicarle a las personas sobre lo que es el género apocalíptico? ¿Cómo lo definiría usted desde el punto de vista de las ciencias bíblicas? Bueno, hermano, que el género apocalíptico, en el cual fue escrito el libro de Revelaciones, está basado en cosas que van a pasar en el futuro. O sea, no solamente hay un apocalipsis. El libro de San Juan, que es de Revelaciones, es uno de los libros que está relacionado con esa forma literaria ¿cómo se llama? Del apocalipsis. Tenemos muchos libros que están dentro de esa misma categoría de apocalipsis. Entonces, eso es lo que yo pienso, que lamentablemente hay mucha ignorancia y no se sabe mucho sobre ese tópico. Sí, y que también, pastor, hay que explicarlo que ese mismo género literario se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, que como tal es Sí. un libro que tiene como simbolismos, tiene una gematría bíblica, tiene unos mensajes con clave, que era una forma muy común de los judíos de aquel entonces y que también hizo parte de los primeros cristianos. Eso es importante aclararlo cuando uno estudia esta clase de libros para no caer en lo que es el fundamentalismo bíblico, ¿no, pastor? Amén, hermano. Ese es el problema también, que caen mucho en el fundamentalismo y lamentablemente cuando caen en esa forma de pensar, se cierran las personas y no le dan la oportunidad a la otra parte de poder presentar sus bases para poder creer de esa manera. Sí, pastor, a nivel, por ejemplo, evidentemente, como es un libro de revelación, como usted mismo lo dice, que se le atribuye a Juan cuando estuvo desterrado en la isla de Patmos a finales del siglo I,
dependiendo de la propia exégesis de algunas iglesias y de los propios teólogos, algunos piensan que cuando se refiere a Babilonia la Grande, que vamos a hablar un poco más desde la Biblia, capítulo 17 y 18, algunas, y incluso algunos teólogos y biblistas piensan que se refiere a Jerusalén. Otros piensan que se refiere al Imperio Romano, y algunas iglesias o sectas ya de corte más radical, como son los adventistas del séptimo día, le atribuyen a lo que es Estados Unidos con la alianza con el Vaticano, que según ellos van a perseguir a los adventistas por guardar el sábado, o también otra secta muy conocida norteamericana, los Testigos de Jehová, también relaciona Babilonia la Grande con lo que es el Imperio Mundial de las Religiones Falsas en relación a lo que es la Organización de Naciones Unidas, la ONU. O sea, ahí tenemos como un gran abanico de diferentes interpretaciones de lo que es Babilonia la Grande. Desde su criterio y desde su punto de vista, desde su conocimiento bíblico, para usted, ¿qué es Babilonia la Grande, pastor? Bueno, mi hermano, mire, lo que nosotros como protestantes creemos es que la Biblia se interpreta así sola. El problema es que lamentablemente muchas de esas personas que usted ha mencionado, que son de, de más reciente fundación, de los neopentecostales, ellos han tergiversado lo que es, lo que realmente es el significado de Apocalipsis capítulo 17, ¿sí? Como usted bien lo ha dicho, existen muchas versiones sobre quién es la gran ramera dentro de esta enseñanza de Apocalipsis capítulo 17. Y muchas veces, hermano, esto se crea porque la gente realmente no estudia sobre este tema, ¿sí? Entonces, como usted bien lo ha dicho, una de las teorías o una de los pensamientos que existe es que la gran ramera, la Babilonia la Grande, es la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces es importante que realmente aprendamos, busquemos realmente lo que la Biblia nos está enseñando de quién realmente es Babilonia la Grande y no guiarnos nada más por los prejuicios que se nos han enseñado, ¿no? Sí, sí, porque falta también algunos fundamentalistas bíblicos que relacionan directamente a Elena la Grande con lo que es la Iglesia Católica, en relación porque la sede de la Iglesia pues está en el Vaticano, que hace parte de la ciudad de Roma, ¿no? Ese también es uno de los ataques directos que muchos apologistas o pastores hacen directamente con el tema que estamos en cuestión en el capítulo 17 y 18. ¿Qué piensa usted al respecto, pastor? ¿Es la Iglesia Católica? Mi hermano, traje mis notas, entonces me van a disculpar si yo las leo, No, pastor, con mucho gusto. pero pues, si yo las De eso leo, se trata. este, Claro, no, yo también. entonces, ok, muchas gracias, hermano. Mire, siendo honesto, la, la ciudad, la ciudad del Vaticano, muchos, como usted lo ha dicho hace un momento, muchos se basan en esta teoría. Yo la llamo teoría porque no es doctrina cristiana. Sí, el hecho de que se enseñe erróneamente que la Iglesia Católica es la gran ramera no significa que es una enseñanza bíblica ni que es doctrina cristiana. Existe una gran diferencia entre lo que es una opinión teológica a lo que es una doctrina cristiana. Y muchos evangélicos confunden el significado de esto. El hecho de que ellos enseñen que la Iglesia Católica es la gran ramera no significa que es doctrina cristiana. Es una enseñanza, una opinión personal de de ciertas personas que tienen una mala información y la enseñan como la verdad divina. ¿Sí? Primero, geográficamente, ¿por qué la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera? Existen varias razones. Una de estas, hermano amado, es que en el Apocalipsis capítulo 17 se nos está enseñando que no es una religión ni una organización, es una ciudad. ¿Sí? Primero. Segundo, esta, esta, la sede del Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, no está en Roma.
no está cimentada sobre las 7 colinas, sobre la cual está cimentada la ciudad de Roma. Está afuera, está como a media hora de distancia de la ciudad de Roma. Entonces, estas personas, aparte de que están ignorantes en cuanto a historia de la iglesia y geografía de la iglesia, no se dan la tarea de al menos estudiar dónde exactamente está la ciudad del Vaticano. Porque si estudiaran realmente dónde está la ciudad del Vaticano, se darían cuenta que está afuera, de la ciudad de Roma. Entonces, por esta razón, geográficamente, la Iglesia Católica queda descartada como la gran ramera. Sí, ¿Sí? incluso pastor, como usted mismo lo decía en el mismo contexto geográfico, y hay que situarse porque eso es importante. Cada libro tiene una connotación histórica, cultural, religiosa, tiene también un momento en el cual se escribió. Eso que usted hace referencia, pastor, está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, exactamente en el verso 9. Esta es una versión católica, versión latinoamericana, pero aparece igual en cualquier otra versión de la palabra de Dios. Y dice más o menos lo que usted está diciendo. Dice, eh, al verso usted lo adivina, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. En este caso sería Babilonia la Grande, que de hecho, como usted mismo lo dice, pastor, hace referencia a una ciudad, no a una organización religiosa, porque en el mismo Apocalipsis 18 dice en el verso 10, dice, se detendrán a distancia aterrado ante las súplicas y exclamarán, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora se arrasará el juicio. E histórica y geográficamente, lo que usted decía, esas colinas son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quiridal y el Viminal. Esas son las 7 colinas que rodean lo que era la ciudad antigua de Roma en cuanto al Imperio Romano. El Vaticano era una colina adyacente donde habían unos adivinos que decían los vaticinios o las adivinaciones, pero está fuera del contexto precisamente de la misma geografía en que estaba la ciudad antigua de Roma. Esto es importante, pastor, porque mucha gente no profundiza al respecto esa serie de detalles que hay que tener en cuenta cuando analizamos el libro del Apocalipsis. Así es, hermano. Y otra cosa, hermano, es que esta gente inmediatamente asocia a la Iglesia Católica con la gran ramera de Apocalipsis 17, pero si se pusieran a estudiar realmente lo que la Biblia está enseñando, y como yo dije hace un momento, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? La Biblia no necesita pedirle permiso a los evangélicos para interpretarse a sí misma. Otra cosa que podemos ver es que esta ciudad, hermano amado, no tiene puertos. Si vemos lo que es la ciudad del Vaticano, aparte que está como a 30 minutos de distancia de la ciudad de Roma, el Vaticano no tiene puertos, ¿sí? No tiene puertos. Es una ciudad, ¿sí? Una pequeña ciudad en medio de un gran país que es Italia. No tiene salida al mar. Entonces, geográficamente, el Vaticano, la ciudad del Vaticano está descartada como la gran ramera. Y déjeme decirle algo, y a todos aquellos que me están escuchando, la razón por la cual yo como pastor evangélico, como pastor protestante, está diciendo en este momento que la Iglesia Católica no es la gran ramera, es por esta razón. Porque si yo voy a predicar la verdad, si yo voy a predicar a Jesucristo, y yo me voy a decir que soy pastor y que soy un siervo de Dios, no voy a predicar con mentiras ni con difamaciones. Y el problema, hermano amado, es que hoy en día muchos predicadores prefieren predicar con difamación y decir que la Iglesia Católica es la gran ramera, lo cual es una mentira y una difamación, que realmente buscar en la Biblia, buscar realmente en la historia, en la geografía, y ver realmente quién es la gran ramera. ¿Sí? Ese es el problema.
Sí, incluso pastor, mire, yo tengo una colección de Biblias evangélicas de estudio, de las importantes, siempre a veces se los compartí, lo digo porque usted como pastor debe saber de que hay personas, pastores, biblistas, teólogos con doctorados y maestrías que han hecho excelentes obras en cuanto a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que es la Biblia de las Américas, excelente Biblia, la Biblia Holman, la Biblia de Estudio Thompson, la Biblia de Estudio Raleigh, la Biblia arqueológica, tras las huellas del Mesías, son Biblias de corte evangélico, pero si uno ve, o sea, lo que es lo que usted decía, pastor, la sana doctrina, cuando se refiere sobre todo a Apocalipsis 17 y 18, la gran mayoría de ellos, aunque también es muy probable lo que usted decía Jerusalén, pero muchos de estos biblistas y también algunos biblistas católicos también la relacionan más exactamente con lo que fue el Imperio Romano y la persecución de los primeros emperadores contra el mundo cristiano. ¿Cuál es su opinión, pastor, en cuanto a relacionar también Babilonia la Grande con el Imperio Romano? ¿O usted se centraría más en Jerusalén? Si me sentaría más centraría más en Jerusalén. ¿Esa es su pregunta? Sí, sí, pastor. Sí, sí sería entre Ok. Jerusalén o el Imperio Romano. Pues lo que la Biblia me enseña a mí, mire, podríamos ponerlo en este orden. Primero Jerusalén y después el Imperio Romano. ¿Por qué, hermano amado? Porque cuando analizamos lo que son la Biblia y los versículos bíblicos, lo que dice la palabra de Dios, el mismo Dios llamó a Jerusalén Gran Ramera. Y varios profetas del Antiguo Testamento llamaron a Jerusalén, se refirieron a ellos como una ramera, ¿sí? Una ramera que se ha prostituido con otros dioses, que se ha prostituido con ídolos, que se ha ido en pos de otros. Hay un versículo bíblico que no me acuerdo muy bien, pero el profeta Dios le dice a Jerusalén, mira que hay hombres, se lo voy ¿cómo se llama? A parafrasear. Parafrasear. Sí, dicen, hay hombres que le regalan regalos a las prostitutas, a las rameras, pero tú, Jerusalén, le has regalado regalos a los hombres con quienes tú te has prostituido. Dios diciéndole a Jerusalén que es una ciudad prostituta, que se ha prostituido a sí misma. En otras palabras, que hay hombres que le regalan regalos a las prostitutas, pero ella es tan barata. Jerusalén ha llegado a ser tan barata como prostituta que ella misma se regala, ¿sí? Entonces, yo me iría más bien por Jerusalén, este, por esas razones, como le digo, ¿sí? Sí, y además, pastor, bueno, ahí en parte también hay pasajes, el mismo Jesucristo decía, la Jerusalén que mata a los profetas y a los Sí, santos. Y inclusive por eso es que también en Apocalipsis dice, haciendo referencia a lo que usted pues está haciendo mención en Apocalipsis capítulo 17 en el verso 5, en su frente se podrá leer su nombre escrito en forma cifrada, Babilonia la grande, la madre de las prostitutas y las abominables ídolos del mundo entero. Y en el verso 6, observen que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y amén. nosotros vemos también lo que fue también Jerusalén en los primeros tiempos, todo lo que fue el mismo pueblo judío que rechazó a los cristianos que consideraban como una secta, los llamaban como nazarenos. Y ya después viene también lo que es el Imperio Romano, ya también por así decirlo, a tomar lo que es el dominio de lo que fue ya las persecuciones que también vieron los cristianos en los primeros siglos. O sea que yo también veo, pastor, de que como es un libro de revelación, respetable la opinión suya de Jerusalén, pero también hay bases para creer que pueda ser el Imperio Romano, pastor. O usted de pronto se centra más en Jerusalén. Bueno, se lo voy a decir por qué me centro más en Jerusalén. No, voy a dejar esto bien en claro, no es porque yo sea antisemita, porque yo odie a Israel, no, yo como cristiano, convertido a Cristo, lavado por la sangre de Jesús, yo creo que Dios tiene un plan con el pueblo de Israel todavía,
¿sí? Es el pueblo elegido por Dios y Dios tiene un plan con Israel. Pero si nos vamos a basar en lo que es la Biblia y no tanto en la historia, podemos leer en Apocalipsis 18:24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Ahí se está refiriendo a Jerusalén. Y también en Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? Jerusalén. ¿Sí? Entonces, también si leemos en Apocalipsis 17:6, y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente de verla. ¿Sí? Por esto, hermano amado, yo creo que sí, el imperio de Romano también tiene parte en esto. También podemos considerarlo como la gran ramera. Sí, también. Entonces, por ejemplo, lo que Jesús mismo decía, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y tenerte bajo mis alas y no habéis querido? Entonces, existen bases bíblicas para poder atestiguar que fue esta ciudad a la que se refiere San Juan, fue Jerusalén. Pero también, como yo le dije anteriormente, existen tres pensamientos que puede ser este, el Imperio Romano, Jerusalén, y por ejemplo, los evangélicos que tuercen la escritura y dicen que es la iglesia católica, ¿no? Solamente se basan en eso porque dice que esta gran ramera bebía vino en una copa de oro, ¿sí? Pero lo que no se dan cuenta es que dentro de la iglesia católica, y usted me corrige a mí si estoy equivocado, los sacerdotes no beben de una sola copa, tienen dos copas, ¿sí? Sí. Una donde ponen el vino y una donde ponen las hostias. Y no solamente ¿O eso, me pastor, equivoco? sí, sí. No, sí, pastor, está bien. Hay un copón donde están las hostias consagradas y el cáliz donde está el vino, pero el que hay una misa puede observar que lo que es el momento de la liturgia eucarística, el sacerdote le pasan unos frasquitos que dan las vinajeras y partes vino y partes agua, o sea que no es solamente vino como tal, es una mezcla de vino con agua porque para la Iglesia Católica es el sacrificio de Jesucristo cuando le perforan el costado, sale agua y sangre. Entonces no es solamente vino, sino que también es vino con sangre. Vino y agua, que simboliza la sangre y el agua que derramaron del costado de Jesucristo. Además, también, pastor, cuando se dice que se vestía de púrpura y escarlata, esos colores púrpura y escarlata que también aparecen en Apocalipsis capítulo 17, en el verso 3, vamos a leerlo. El ángel me llevó en espíritu al desierto, era una visión. Allí había una mujer sentada sobre la bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos, frases que ofendían a Dios. La mujer vestía de ropa de púrpura y escarlata, resplandeciendo de oro, piedras preciosas y perlas. Es vestimenta que muchos también, como usted puede decir, pastor, lo relacionan con las vestimentas sacerdotales del pueblo de Israel y al mismo tiempo también las vestimentas de los grandes emperadores y los grandes dignatarios. De la púrpura y la escarlata simboliza precisamente la realeza. O sea que si vamos a ir ahí puede coger elementos tanto de lo uno como de lo otro. Amén. Y aparte de eso, ¿cuántas religiones existen en el mundo que tienen los mismos colores que la Iglesia Católica? ¿Cuántas religiones existen en el mundo que usan el oro y tienen copas de oro en el mundo? O sea, hacer una doctrina de solamente, o acusar a una iglesia, y levantar falso testimonio solamente porque toma en copas de oro y usa colores púrpura y rojo, es una falacia, es una mentira, es una difamación, ¿sí? Este,
Como por ejemplo, hace un momento alguien me dijo a mí que la Iglesia Católica era la continuación del Imperio Romano. Entonces, ¿cuáles son las bases bíblicas para poder decir, si somos solo escrituristas, y no lo digo por usted, lo digo por mí, y hacia todos los evangélicos, si somos solo escrituristas, ¿dónde están las bases bíblicas para decir que la Iglesia Católica es la continuación del Imperio Romano? Sí, es Sí. mi pregunta hacia ellos. Claro. Además, pastor, si vamos a ser tan fundamentalistas como dicen, ellos dicen que es el rojo por el rojo de los cardenales, pero el cardenalato solo vino en la Edad Media y en realidad lo que significa el rojo en las vestimentas de los clérigos es la sangre de Jesucristo. Igual podríamos decir del arzobispo de Canterbury, que a veces también viste de rojo, y usted, pastor, también he visto que usted a veces tiene también una camisa clerical también de rojo, o que es como un color como rojo o púrpura, pastor. Tengo las dos, ¿Y tengo las tiene algún, dos. tiene algún significado? Pues yo las uso durante la Semana Santa. Claro que es cuando se acerca el advenimiento, porque es el color es el color real, es un color de solemnidad, por esas razones, sí, pero no es por las razones que los ciertos evangélicos dicen, ¿no? Que es de la gran ramera, que por eso se vestían de ese color. Sí, sí, sí. Sí, igual que eso que usted está diciendo también de las vestimentas, los colores litúrgicos en la Iglesia Católica, también el morado es de solemnidad y el morado es también referente a lo que es la Pascua y la Cuaresma y cuando son fiestas de mártires o fiestas, por ejemplo, que tienen que ver con los que derramaron la sangre de Jesucristo, es el rojo, ese es el significado. Y eso es lo que usted también, pastor, está aclarando que mucha gente no conoce, sino que se va directamente a lo que es un fundamentalismo bíblico pero no va más allá de lo que realmente debería uno asociar cuando se está escribiendo o lo que el autor quería transmitir del libro del Apocalipsis a lo que podíamos mirar a ver en cuanto a criticar a una cierta iglesia o la otra. Además, pastor, también a mí siempre me ha causado mucha, también cuando leemos, porque el capítulo 17 va unido al 18, cuando dice en el capítulo 18, el verso 11 en adelante, está hablando no solamente de una gran ciudad que era opulente, una ciudad idólatra, una ciudad que era denominada como guarida de demonios, que persigue, como usted decía, a los mártires y a los santos, sino que es también una ciudad con gran poder económico y de comercio internacional. Dice, por Sí. ejemplo, pastor, en el verso 11 del capítulo 18, para conocer su opinión, lo voy a leer, llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercancías. Sus cargamentos son, y mire bien que está haciendo referencia a cosas que eran realmente de la época de los primeros siglos del siglo primero del cristianismo. Son oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y púrpura, aquí está, vestidos de seda, escarlata, madera, perfume, objetos de marfil, muebles muy costosos, bronce, hierro, mármol, especies, perfume, mirra e incienso, que tenía mucho que ver con en la antigüedad la mirra y el incienso también relacionados con lo que fue los regalos de los magos de Oriente a Jesucristo, vino, aceite, harina, trigo, vacunos, corderos, caballos, carruajes, esclavos, mercancía humana. Y si vemos todo ese mismo contexto de esa época donde había esclavitud, donde había comercio con otras grandes imperios, muchos de estos linos eran traídos de la India, inclusive hasta la China. Entonces, ese contexto también no lo podemos nosotros sacar cuando vamos a hacer un análisis objetivo y analítico de todo lo que es Apocalipsis 17 y 18. Mi hermano, ahí analizándolo más conscientemente, ese pasaje bíblico que usted acaba de describir, está describiendo no una organización, no una religión, sino un país. Y cuando se escribe el libro de Apocalipsis, él está describiendo algo que que él ha vivido, que él ha visto, algo que él ha experimentado en su vida. Sí, la iglesia primitiva, nació dentro del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano llena todas esas características que usted acaba de describir en este momento,
en ese versículo del libro de Apocalipsis. Y lamentablemente muchas personas, vuelvo a repetirlo, tuercen las escrituras para poder fundamentar su prejuicio en contra de una iglesia. Entonces, vuelvo a repetir, lo que usted escribió ahorita es un país teniendo relación con otros países, con otros imperios, con otros reinos, con otras naciones, ¿sí? Entonces, puedo yo, en mi opinión personal, ahí estamos describiendo lo que era el imperio romano, ¿sí? Esa es Entonces, mi pastor, opinión personal. para usted sería entonces, porque yo siempre creo que es el Imperio Romano, pero respeto mucho también porque hay algunas bases para Jerusalén. Entonces, podríamos decir, pastor, de acuerdo a su propia teología, que es una mezcla tanto de Jerusalén por su misma idolatría, por el mismo hecho de haber matado a Jesucristo, el pueblo de Israel, y que también puede unirse al Imperio Romano que persiguieron a los primeros cristianos. Podemos decir ahí que serían como los dos grandes enemigos del cristianismo. El, ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha, pastor? Pastor, ¿quedó sin audio? Pastor, creo que sí me escucha, pastor. Estaba muy interesante esta charla con el pastor Percy Riller. Estamos aquí tratando el tema de Apocalipsis 17 y 18. Dice el pastor, no lo escucho. Eh, Pastor, ¿me escucha? Dice, no lo escucha, dice el pastor Percy Riller en este momento. Pues inclusive que yo veía que la voz mía tenía un poco de eco. Y entonces ya no sé si es cuestión de la transmisión, si es cuestión del mismo Facebook. En este momento se congeló la imagen del el pastor Percy en este interesante diálogo que estamos teniendo con él sobre Apocalipsis 17 y 18. El pastor daba algunas referencias también que podía significar algo que tenía que ver con Jerusalén, la Jerusalén en sí mismos sismas de todo lo que era bueno, ahí se desconectó el pastor Percy Riller. Vamos a ver entonces, vamos a volver a agregar al pastor Percy Riller para ir ya finalizando. Aprobar, agregar. Vamos a ver entonces si el pastor Percy Riller no hay respuesta, algo pasó, aprobar y agregar, no hay respuesta en la invitación del video. Bueno, no sé, creo que estamos teniendo problemas con la transmisión, pero bueno, de todas maneras fue un diálogo muy interesante, es un diálogo para mucho más. Yo lo voy a dejar ahí porque era con el pastor Percy Riller, la invitación es con él. Entonces, vamos a ver si de pronto creo que pastor Percy Riller ahí está, otra vez está agregado. No sé si el pastor le sale la invitación. Buscar Percy Riller otra vez. Esto a veces son problemas de transmisión, pero ya no veo conectado a... Sé que en este momento está todavía en la transmisión, pero bueno, no sé qué pasó, puede haber sido problemas de internet, pero en fin, fue un diálogo muy interesante. Esta sería una parte nomás. Analizamos capítulo 17 y 18 desde la óptica de un pastor de la iglesia bautista que está haciendo su transición a la iglesia metodista y su servidor, un teólogo católico. Vimos aspectos lo más importante y que queríamos aclarar, y de acuerdo a lo que es la verdad bíblica, Babilonia la Grande no tiene nada que ver con la iglesia católica. Se refiere más bien a imperios. Dice el pastor, no veo la invitación. Entonces, a ver, pastor, vamos a mirar a ver. Aquí dice agregar, pastor Percy Riller está agregado, agregar espectadores, invitar al pastor Percy Riller está invitado, pero no le aparece la invitación. Bueno, en todo caso fue un diálogo interesante, un diálogo muy constructivo. Cada vez que yo hablo con el pastor Percy Riller aprendo mucho de él y más o menos es un bosquejo general que queríamos analizar. Eso era lo más importante, conocer la opinión del pastor Percy Riller, que no tiene nada que ver con la iglesia católica, que es uno de los ataques que más hacen algunos pastores, evangelistas o apologistas de algunas iglesias cristianas evangélicas fundamentalistas. Entonces, lo más probable, lo que la exégesis bíblica, los grandes estudiosos, hay
bases para decir que tiene que ver mucho con lo que era la Jerusalén. La Jerusalén, como decía, desde la época de la división del reino, desde la época del mismo rey Salomón, donde empezó todo lo que fue todas estas culturas politeístas a tener parte, inclusive en el mismo epicentro, lo que era Jerusalén, la ciudad de Dios, hasta en el mismo culto idolátrico en el templo de Jerusalén. Esa fue la caída primero del imperio de Israel, del imperio, perdón, del norte de Israel y después del imperio del sur. No es sino que usted vea el libro de los reyes, todos los reyes que sucedieron después, solamente Josías y Ezequías fueron dos reyes fieles a Jehová o Yahvé, que volvieron otra vez al culto verdadero y restauraron todo lo que fue también traer el arca de la alianza, eso lo puede mirar a ver, pero los otros reyes todos quedaron en la idolatría, en lo que tenía que ver con falsas divinidades y también, como decíamos acá, tiene mucho que ver también con el mismo imperio romano en los mismos tiempos de los apóstoles en que se escribió el Apocalipsis hacia finales del siglo I, que se atribuye al apóstol Juan en la isla de Patmos. Como decíamos, es un género literario de revelación con mensajes ocultos, con claves para descifrar, entonces por eso es que es tan interesante y da para mucho que aprender. No veo entonces al pastor Percy Riley, pero bueno, creo que fue un diálogo muy constructivo y en otra ocasión volveremos a tener la participación de este hombre de Dios, una persona muy humilde, muy sencilla, muy amigo de los católicos, pero dejando claro, y eso también es importante, y yo lo quiero aclarar porque el pastor no está en un proceso de conversión al catolicismo, eso no se trata, el pastor es un ministro protestante de las iglesias de Bautista que está haciendo su transición a la iglesia metodista, tiene sus credenciales, tiene su esposa, tiene su familia, tiene su servicio, pero tenemos cosas afines que tratamos de compartir y de dar a conocer a todos nuestros amigos católicos y evangélicos. Aquí está, vamos a mirar a ver el pastor Percy Riley, aprobar, agregar. Vamos a para ir ya finalizando, el pastor Percy está otra vez conectado, vamos a mirar a ver, agregado, y esperemos a ver si el pastor vuelve otra vez a conectarse. Ahí ya aparece el pastor agregado, entonces aprobar. Ya está. Pastor, no, algo pasa con el pastor Pérez. En este momento está en la imagen del pastor, pero está sin audio. Y curiosamente, cuando yo hice la primera transmisión, veía que mi voz tenía eco. El pastor en este momento, si usted lo puede mirar, está en pantalla, pero no tiene audio. Ahí sí no sé qué pueda pasar, si es algo que tenga que ver con el Facebook. Eh, no me escucha, pastor. No vemos que el pastor no tiene audio, pero bueno. De todas maneras, creo que fue muy interesante esta charla y entonces, sí, será hasta una próxima ocasión. De todas maneras, hay otros compartir que vamos a tener con el pastor Percy Riley. Más adelante los vamos a anunciar. Por el momento no es más, quedamos en la paz, en el amor de el único y verdadero Dios que nos une a católicos, a bautistas, a evangélicos, a presbiterianos, a metodistas, a congregacionistas, que es Jesucristo. Él es en el que tenemos que tener nuestra mirada fija, porque por Él es la salvación eterna, el Cordero Inmolado, que también aparece en Apocalipsis. Si usted ve todo lo que es después el capítulo 18 en adelante y el capítulo 19, todo lo que es ya el triunfo ya de Jesucristo. Pastor Percy Riley, será en otra ocasión. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Gracias a todos ustedes por haber compartido este espacio. Gracias.